Palabra el asambleísta Alfredo Serrano. Gracias, señor presidente, compañeros asambleístas. Votamos en contra de este informe en la comisión respectiva en el periodo pasado. Una de las razones fundamentales por la cual votamos en contra es el famosa o la reincorporación en nuestra legislación del llamado método de repartición de escaños, el método de Hont, que ya fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en el año 2004. De manera que, más aún ahora que desde el 2020 para acá, ya la votación no es por personas, sino por listas cerradas. Por tanto, ya sería inaplicable a estas alturas pensar en volver al método de Hont para distribuir los escaños. Y solamente les quiero recordar una cifra. Año 2003. La Revolución Ciudadana, en ese tiempo Alianza País, sacó el 50% de los votos y llegó a tener el 76% de los diputados. Eso es el método de Hont. No sé por qué me aplauden, pero caramba, con el 50% de los votos no puedes llegar a tener el 76% de los escaños. Se necesita un método como el de Wester, que si tienes el 50% de los votos, tengas el 50% de los escaños. Y eso se demostró luego, en esta misma asamblea, que ese era el método propicio para distribución de escaños y permitir lo que manda la Constitución de la República, pues, la participación de las minorías que queden representadas en la Asamblea Nacional. Les invito a que apliquen el método de Hont en este proceso electoral último. Y van a ver que solamente 2 partidos políticos estuvieran aquí representados. Pachacuti no tuviera representación en este ciclo parlamentario. Pachacuti no tuviera representación. Como tampoco tuviéramos representación nosotros. ¿Eso queremos para la democracia del país? ¿Eso es lo que realmente representa para ustedes un método que dicen representar al pueblo? Es decir, que sobrerepresente, que teniendo yo el 50% de los votos como partido político tenga el 75% de los puestos en la asamblea. Eso no se llama democracia. Eso no es aplicable en democracia. Y es por eso que bien hizo la asamblea en su momento de volver al método de Wester, que permite una mejor distribución y una mayor participación de los asambleístas en este caso, y también de los concejales en las respectivas jurisdicciones de carácter cantonal, y también, por cierto, de las juntas parroquiales. Por esa razón no estuvimos de acuerdo en esa iniciativa, y por esa razón tampoco estamos de acuerdo ahora. Comparto plenamente con algo que no sé por qué, cuando se hizo el Código de la Democracia, liderado por la señora María Paula Romo, muy querida por ustedes, por cierto, señores correístas, violentaron la Convención Americana de los Derechos Humanos, poniendo como sanción, bien lo decía el señor asambleísta que me antecedió la palabra, de que una persona pueda perder los derechos de participación política, la esencia misma del ser humano. ¿Cómo puede una persona que porque hace campaña anticipada o que porque participa en un mitin político donde no debería haber participado, le tengan que retirar uno de los derechos humanos más importantes que tienen las personas, el derecho de participación política? Tanto así, y bien lo dijo el asambleísta que me antecedió la palabra, el caso Petro Urrego es uno de los casos, pero hay 9 casos más donde ya la Corte Interamericana les recuerda a los países que está vigente la Convención Americana de los Derechos Humanos, que solamente por sentencia de carácter penal se puede quitar los derechos de participación política. Pero en nuestro país, desde el año 2009, está vigente la ley que ustedes hicieron, pues. Sí, ustedes hicieron esa ley y ustedes pusieron esas sanciones, contraveniendo la Convención Americana de los Derechos Humanos. Pese a los argumentos que hemos dado en el pasar de los años y poniendo como ejemplo siempre el caso Petro Urrego, que es el que más famoso se volvió porque era el exalcalde de Bogotá y que le quitaron los derechos de participación, nuevamente quedó sellado y sacramentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que solamente con sentencia penal
se puede quitar los derechos de participación. Pero aquí, en nuestro país, lamentablemente no hemos hecho caso omiso ni de las sentencias ni de la propia convención, que comenzó en el 2009. Asuman esa responsabilidad ustedes, porque ustedes hicieron esa ley, donde le pusieron como sanción retirarle los derechos de participación política a una persona. Solamente cuando haya sentencia penal se lo puede hacer. Por lo tanto, a través suyo, presidente, me dirijo a la presidenta de la comisión: allanémonos a los tratados internacionales. Para eso están los tratados internacionales. No son simplemente opcionales, son de carácter obligatorio para nuestro país, porque somos signatarios de aquellos convenios, que incluso somos fundadores de esos tratados que se firmó. En este caso, hablando específicamente de la Convención de los Derechos Humanos. Que la comisión revise las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de participación. No se lo puede quitar un derecho de participación a una persona por el mero hecho de haber cometido una infracción electoral. Eso no tiene presentación alguna, y lamentablemente en este país hemos visto a lo largo de los tiempos cómo se ha ido quitando. Pueden destituir a una persona del cargo, pero quitarle el derecho de participación política es lo más terrible que puede pasar. Y les habla a alguien a quien le quitaron los derechos de participación política cuando nos destituyeron a 57 legisladores, ustedes, en el gobierno de Rafael Correa, y nos quitaron un año de derechos políticos. ¿Qué significaba ese año de derechos políticos? No poder trabajar, no abrir una cuenta de ahorros, no abrir una cuenta corrientes. Aún recuerdo al padre del asambleísta Esteban Torres, que fue a sacar su cédula. Le pusieron un sello que decía SDP, sin derechos políticos, como prontuariado. Eso significa quitar los derechos de participación, como nos quitaron a 57 legisladores en algún momento. Yo quisiera que a nadie, absolutamente a nadie, tenga que vivir una situación de esa. ¿Y por qué nos quitaron? Por oponernos a la consulta popular. A la consulta popular para instaurarse en Montecristi. Por eso nos quitaron, nos destituyeron del cargo y nos quitaron los derechos políticos. Eso no debe suceder jamás. Y ojalá esta vez hagamos caso a lo que dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Americana de Derechos Humanos, y a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo segundo, señores, no sobrerepresentemos el voto. Si ustedes sacaron el 50% de los votos, tienen el derecho al 50% de representación en un colegio electoral o en un grupo, pluripersonal, sea la asamblea, sea el consejo cantonal o sea la junta parroquial. No tratemos que a través de un método logremos más de lo que el pueblo nos dio en las urnas. Señor presidente, señores asambleístas, muchas gracias.